Continuamos con mucho más aquí en Congreso Noticias y justamente hace algunas semanas el Pleno del Parlamento aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una iniciativa que ha sido saludada incluso por la Organización de las Naciones Unidas, pero que todavía no es promulgada. El pedido para que esto se haga a partir de instituciones como Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo. Y justamente nos acompaña en esta oportunidad Gisela Viñolo, quien es adjunta de la Defensoría del Pueblo para Derechos Humanos, a quien le agradecemos por estar aquí en Congreso Televisión. Gisela, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. El Congreso aprueba la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero todavía no es promulgada por el Ejecutivo. Una demora que, por supuesto, que perjudica a las personas que en este momento todavía no saben cuál ha sido el paradero final de sus seres queridos. Así es. El día 26 de mayo el Congreso aprobó por mayoría esta norma. Nosotros estamos esperando, invocamos al presidente de la República a través de una carta enviada por el Defensor del Pueblo el día viernes para que esta norma se pueda promulgar. Hay que tomar en cuenta que estas personas están esperando más de 30 años. Para ellos un día les genera angustia, les sigue generando incertidumbre. Estas personas durante todo este tiempo han invocado al Estado para poder conocer cuál es el paradero de sus seres queridos. Son años de esta demanda. No es una norma hecha recientemente, es una norma que ha tomado mucho tiempo y nosotros estamos convencidos y seguros que esto se va a promulgar prontamente. Hay que entender que para ellos un día sí es importante. Justamente muchos de los familiares que todavía no conocen el destino de sus seres queridos hacían el pedido antes de este fin de semana, tomando en cuenta el Día del Padre, y en unos artículos periodísticos señalaban que no tienen ni siquiera saber dónde dejar las flores a sus seres queridos porque desconocen su paradero. ¿Qué implica esta promulgación? Una vez que el presidente Humala promulgue la ley, ¿cuáles son los primeros pasos, los inmediatos? Esta norma es bien importante por lo siguiente: como tú bien señalas, las familias tienen derecho a saber dónde están sus seres queridos, pero además también porque esta norma no parte de cero. Esta norma ya va a tener por dónde empezar. Hay diferentes entidades como el Consejo de Reparaciones, la Defensoría del Pueblo, el propio Ministerio Público, que ya tienen información sobre las personas desaparecidas. Esta norma lo que señala es que se va a crear un registro de personas desaparecidas y sitios de entierro. Eso es muy importante. Es muy importante. Además, los sitios de entierro. Exacto. En el tema, lo que busca es que el Ministerio de Justicia pueda consolidar, ordenar toda la información que existe de diferentes entidades, no solamente las públicas, incluso también las privadas. Por ejemplo, el equipo peruano forense, también el EPAF, tiene información. Todas las entidades brindarían esto, permitiría consolidar, sistematizar, analizar y empezar a saber por dónde podemos hacer la búsqueda. Pero también ya tenemos cerca de 6.000 sitios de entierro. La Comisión de la Verdad y Reconciliación dejó más de 4.000, luego hubo un trabajo de otras entidades que pudieron llegar hasta 6.000 sitios de entierro. Es decir, ya tenemos de dónde empezar. Una vez que se cuente con este registro, la norma también señala que hay que hacer un plan de búsqueda en un plazo de 90 días hábiles, para que ese proceso sea un proceso ordenado. Hay un tema bien importante. En estos 14 últimos años se han podido recuperar algo de 3.000 cuerpos, y solo se han identificado 1.500. Si hablamos de más de 15.000 desaparecidos, tomaría décadas para poder entregarle esta respuesta a las familias. Por eso es importante ordenar el proceso y además que este tenga un enfoque humanitario. ¿Qué significa este enfoque? Que hasta el día de hoy los familiares tenían que estar supeditados a una denuncia. Exacto. No se iniciaba la búsqueda si es que no existía un proceso penal. Y no todos ellos tienen información sobre los datos exactos, lo que te exige un sistema judicial para identificar precisamente al responsable. Porque lo que hace el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el sistema de justicia es identificar, priorizar quién es el responsable y la sanción. Esta norma lo que te enfoca, lo que te prioriza es el tema humanitario. Empecemos la búsqueda, empecemos a ver la información, los sitios de entierro, donde podemos empezar a investigar dónde están estas personas. Sin que por eso, por supuesto, desaparezca la sanción. Así es. Por supuesto, si hubiera un elemento, no hay que perder de vista que son 30 años. Exacto. No es fácil poder a estas alturas encontrar la justicia que en su momento hubiera sido lo que las familias esperaban. Ellos son conscientes que pasa mucho tiempo, las evidencias se pierden, los testigos, algunos han fallecido, y esos han sido los problemas que se han presentado en la investigación de estos casos. Sin embargo, por lo menos ellos quieren saber dónde está el cuerpo de sus hijos. Y si hubiera un elemento para poder investigar, por supuesto que el sistema de justicia tendrá que hacer la búsqueda. Un ejemplo muy claro. Hay un caso y algunos casos que hemos conocido en los cuales ya la justicia hizo su trabajo. Tenemos a las personas responsables en la cárcel. Pero ahí terminó.
Los familiares hasta el día de hoy no saben dónde está el cuerpo de su hijo. Más allá de que conocen a los responsables de la desaparición, no saben todavía el destino final. Y además también esta norma señala que más adelante se tendrá que contar con un banco de perfiles genéticos, porque es necesario también levantar muestras a los familiares para poder hacer las comparaciones con los restos que sean encontrados. Justamente uno de los puntos más importantes es la posibilidad de unificar todos los esfuerzos que se han hecho en estos 30 años, que sea el Ministerio de Justicia quien pueda de alguna manera concatenar todo el trabajo hecho por instituciones. Pero lo que ya se ha venido haciendo ha arrojado una cifra. Sí. Son más de 15.000 desaparecidos. Así es. Es una cifra que podría crecer. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en Defensoría del trabajo hecho ya por esas instituciones y lo que puede venir luego de que se promulgue la ley? Mira, el primer paso es justamente saber cuántos son. Sincerarnos. Sincerar las cifras. Actualmente el Consejo de Reparaciones, que tiene una labor de poder identificar a las víctimas de ese proceso doloroso en nuestro país, ha señalado más de 9.000 personas desaparecidas. En su momento la Comisión de la Verdad señaló una cifra similar, 8.500. Algunas entidades privadas como el EPAF en su momento señaló cerca de 13.700. El Ministerio Público, que hizo algunas labores iniciales, confrontó algunos listados, señaló que eran más de 15.000 personas. Es posible que esta cifra pueda aumentar, por una razón, porque no todas las personas han podido llegar a estas entidades a entregar información. Pero además también porque es un tema complejo. Nuevamente, la persona le exigen algunos requisitos para que tú entregues esta información y algunos sí pueden tener estos datos, pero no tenían los datos penales, ¿no? La información que te exigía la justicia. Y por eso es importante, hay mucha gente, sabemos, que tiene información de dónde puede estar su familia. Entonces es posible que ellos brinden ahora información y esta cifra pueda aumentar. Además, los casos judicializados no necesariamente son garantía de que los responsables paguen su condena y mucho menos de que se encuentren los cuerpos de los desaparecidos. Así es, lo que hace el sistema de justicia, lo que ha hecho hasta el día de hoy, es encontrar a la persona responsable, pero hasta ahí terminó su labor. Sí han habido algunos casos, sí han habido algunos esfuerzos donde se ha podido ir por el lado de la búsqueda, se han hecho exhumaciones, se han recuperado, pero como te decía, en esos últimos años no se han entregado más de 1.500 cuerpos. Y estamos hablando, no se han podido identificar más de 1.500 cuerpos, y estamos hablando de cerca de 15.000 desaparecidos. Y nuevamente, hay personas que tienen información, pero no se han acercado tampoco al Poder Judicial, al Ministerio Público, y por eso es importante que estas personas puedan ayudar. Y la idea precisamente de enfocar este carácter humanitario es que se le asigna al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esta labor. No se le ha asignado al Ministerio Público ni al Poder Judicial, se le ha asignado al Ministerio de Justicia para que sea esta entidad la que pueda consolidar toda la información y contribuir a la búsqueda, básicamente búsqueda, identificación y restitución de cuerpos cuando sea el caso. Porque no olvidemos que el año pasado este gobierno ha hecho los esfuerzos para recuperar a algunas personas que continúan, como son las personas ayánicas, continúan en cautivo de los terroristas, ¿no? Entonces pueden haber algunos casos, ojalá, seguramente menos, pero pueden haber personas que van a volver a sus comunidades, se van a reintegrar con sus familiares, porque hemos tenido esos casos en los últimos años. Claro, que es otro episodio que quizás tampoco se ha tomado mucho en consideración, ya que hablamos de las víctimas de la violencia de entre 1980 y 2000, y muchos piensan que ya estamos hablando básicamente de fallecidos, pero no, todavía hay personas vivas que podrían estar en cautiverio por parte de estos grupos terroristas. Así es, por eso mismo se requiere que el Estado tenga un trabajo ordenado. Mira, ese trabajo también hay un tema adicional y es brindarle todo el soporte emocional, psicosocial a los familiares en esta búsqueda. Y justamente ellos nos decían en las últimas reuniones que hemos conversado con ellos, que siempre ellos guardan esperanza de encontrar a su familiar vivo. Ellos tienen una incertidumbre permanente. La mayoría de ellos quiere pensar que su familiar está vivo. Ojalá que se den esos casos. Somos conscientes que puede haber un grupo de personas que estén en cautiverio, pero también es cierto que en otros casos, lamentablemente, vamos a tener que darle el resto. Y el familiar tiene todo el derecho, de acuerdo a sus costumbres, de enterrar a su familiar y de recordarlo. Y para ellos es muy importante. O sea, la desaparición es un tema que no solamente afecta a la víctima, afecta a la familia. Yo quisiera que las autoridades, en este caso el presidente, hay que ponerse en el sentimiento de esas familias, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo la suerte de todas las mañanas levantarme, saludar y despedirme de mi madre. No sé si hubiera tenido esa fortaleza en esos años de no saber dónde está. El día de ayer ha sido el Día del Padre. El día de ayer estuvimos con muchos familiares. Ellos quisieran saber dónde está su padre, ese padre al que no pueden ver ahora,
al que esperan por lo menos cerrar ese siglo de dolor, de incertidumbre. Esa norma busca eso, aliviar ese aspecto que había sido dejado por la justicia. Y cuando hablamos de más de 15.000 personas desaparecidas, es evidente que estas familias también son parte de una comunidad. O sea, no solo se han afectado familias individualmente, sino comunidades enteras que están esperando todavía poder enterrar a sus muertos. Las comunidades ayánicas sufrieron la violencia terrorista de manera brutal, y hay que decirlo así. Fue una violencia que arrasó pueblos, arrasó comunidades. Muchas de estas personas perdieron no solamente a un familiar, perdieron a 3, 4, 5 familiares. Nos hemos reunido con esas familias hace poco. Ellos están esperando encontrar a sus familias. Ellos también, nuevamente, siempre tienen esa esperanza. Recordemos, Jorge, el caso de Ciro Castillo. Por ejemplo. Toda la prensa, todos seguimos de cerca cada día de angustia, esa madre que ahora se encuentra ya con su hijo. Cuánto dolor esa señora y esa angustia hasta que pudieron, al menos el padre, poder saber qué pasó con su hijo. Imagínense que eso se repite en 15.000 familias que también son peruanos, que también tienen que tener una respuesta por parte del Estado. Y por un lado, ya que hablas del caso Ciro Castillo, la solidaridad que despertó en ese momento, ese caso en particular, que debería replicarse cuando hablamos de 15.000 peruanos, y que todos deberíamos estar más involucrados en que justamente este esfuerzo que hizo el Parlamento por sacar adelante la norma tenga una pronta promulgación y que la aplicación también sea de la manera más inmediata. Esta política nacional de búsqueda de personas desaparecidas, como tú comentabas, también tiene un aspecto emocional, una obligación quizás que tiene el Estado con los familiares para atenderlos en maneras que muchas veces quizás no son las más inmediatas. Siempre se habla de reparaciones monetarias, ¿no? Pero no se habla del otro aspecto, el del dolor, el del manejo del dolor de esas víctimas. Mira, esta norma lo que busca es que durante todo ese proceso de búsqueda, identificación y restitución de cuerpos, cuando sea el caso, puedan contar con el soporte del Estado, a través del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, locales, porque a veces ni siquiera tienen un nicho, un ataúd. Hay algo que tú has señalado que es importante. Esta norma, básicamente, y lo dice la ley, es cerrar esa incertidumbre, esa angustia grande que tiene durante esos años. Y es un aspecto, efectivamente, que a veces no es tangible, ¿no? Y además hay un tema, ningún dinero del mundo, ninguna reparación del mundo les va a devolver a su ser querido. Ellos, por lo menos, quieren tener esa posibilidad de saber qué pasó. Y hay que entender que esta norma también cierra esa situación, esa angustia a esas familias. Dignifica la memoria de estas personas que desaparecieron en estos momentos violentos, pero también a esas familias que están esperando esa posibilidad de empezar a vivir en paz, de sentir que tienen ese derecho, como tú y como yo, de mirar el futuro de otra forma. Justamente, vivir en paz es parte de uno de los textos que está publicado en la página de la Defensoría, la importancia que tiene esta nueva política para que no solo las víctimas de la violencia, sino en general todos los peruanos podamos vivir en paz y empecemos finalmente un proceso de reconciliación, una reconciliación que quizás no va a poder conseguirse si no damos este paso en el cual todos los peruanos realmente estén convencidos de que el Estado hizo todo lo posible por recuperar a sus familiares. Tú has dicho algo muy importante. Conversaba con una señora que me decía, puede ser que no encuentre el resto de mi hijo, pero saber que tengo un Estado que ha hecho todos los esfuerzos por buscarlo, para ella eso era importante. Ahora ellos sienten que esos esfuerzos no se han hecho de la manera suficiente. Reconocemos el trabajo del Ministerio Público, reconocemos el trabajo que se ha hecho desde las instancias encargadas, pero somos conscientes que a nivel de la búsqueda todavía necesitamos mucho más esfuerzo. Y sí necesitamos decirle a las víctimas, sí estamos contigo, a los familiares, sí te vamos a ayudar y vamos a hacer todo lo que sea posible, y por eso esta norma es importante. Y yo sí tengo que saludar y felicitar que he visto que a nivel de las redes muchas personas se están solidarizando con estas personas y están pidiendo que se promulgue esta norma de la manera más rápida, y como te decía, para ellos un día sí es importante, un día sí les genera angustia. Ellos sienten que ahora están en esa oportunidad, están ya por llegar a ese momento en que van a poder empezar un trabajo junto con el Estado, un trabajo que les da devolver la confianza en sus autoridades. Hay que entender también que esta ley es una manera de devolverles esa confianza que ellos perdieron en estos años. Justamente lo que señalas ha sido muy valioso porque las personas están de alguna manera demostrando que esta sigue siendo una herida abierta, al haber tanta gente en redes comentando lo que hizo el Congreso,
para ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas y ver que todavía hay cierto retraso en la promulgación, está generando esta corriente que evidentemente apunta a que cuando se promulgue finalmente tenga la mayor aceptación y que podamos ser todos partes de este proceso de reconciliación. El Congreso fue saludado por las Naciones Unidas tras la promulgación. ¿Puede hacer más aún? Mira, nosotros saludamos al Congreso porque además el Congreso nos representa y el Congreso dio ese esfuerzo de consenso. En esa norma todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, consensuaron, se dieron cuenta que esta norma era importante para todos los peruanos, no solamente para familiares de estas víctimas. Y por eso Naciones Unidas ha saludado ese esfuerzo y estamos seguros que el presidente lo va a entender así. Esto va a ser un hito, va a marcar un antes y después en la historia de los derechos humanos de nuestro país. Por eso estamos convencidos que el presidente tiene esa oportunidad histórica. El Congreso ya hizo la parte, ya hizo historia al momento de ponerse de acuerdo, consensuar y sacar por mayoría esta norma. Y creemos, no nos queremos poner en esa segunda posibilidad en el caso que no se promulgue, porque estamos convencidos que se va a promulgar, tenemos la confianza. Y un dato adicional, esta ley que presenta la Defensoría del Pueblo en su momento, como te decía al inicio, es una ley trabajada durante muchos años. Hace 2 años el Ministerio de Justicia, con diferentes sectores del Estado, donde estuvo el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, las organizaciones de familiares, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja con su especialidad en esos temas, la Cruz Roja que también apoyó muchísimo en ese tema, todos trabajamos esta ley. Esa es una ley trabajada por todos los sectores y consensuada. Cuando esa ley pasa al Consejo de Viceministros, al Comité de Viceministros, recibió el consenso de todos los sectores, incluido el Ministerio de Economía. Hay una carta, ¿no?, que en su momento el Viceministro de Economía y Finanzas le hace llegar a las organizaciones para que no se repita, comunicándole que el Ministerio de Economía no va a hacer ninguna observación. El Ministerio de Justicia señaló su compromiso de empezar ese trabajo con sus recursos. Luego que esa norma pasa al Consejo de Ministros, tuvo cierto retraso. Esa fue la razón por la cual las familias se acercan a la Defensoría. Como te decía, para ellos un día sí es importante. Claro. Por eso es que la Defensoría decide agilizar este proceso y presenta la norma al Congreso. Entonces, esta ley tiene el consenso de todo el Poder Ejecutivo, que en su momento la aprobó en el Comité Viceministerial, incluido el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, y nosotros también hemos conversado con el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, que en su momento ha dicho sí, todos queremos contribuir porque ellos son nuestros peruanos y porque podrían ser nuestros familiares. Claro. Ahora, si bien el carácter prioritario de esto es el tema humanitario, como bien señalas, no podemos dejar de lado lo otro, el tema penal. Si bien es engorroso y en muchos casos quizás reabra heridas, ¿podría ser una de las consideraciones que en este momento están deteniendo la promulgación, que podría quizás el sistema legal empezar a llenarse de denuncias, otra vez revisar casos que ya fueron tocados incluso? Nosotros creemos que no hay ninguna consideración para que haya una demora en la promulgación. En el tema judicial ya son más de 10 años que se viene investigando estos casos. ¿Cuántos han sido judicializados? Mira, han sido muy pocos los casos. En general, a nivel de las sentencias, tenemos menos de 25 o 30 sentencias en todos los temas, no solamente por desaparición forzada, sino por otros hechos. ¿30 sentencias? Sí. ¿Por qué tan pocos casos? Porque es difícil, porque han pasado 30 años, porque las evidencias se pierden, porque las personas, algunos testigos han fallecido, porque a veces los criterios que exige el Poder Judicial para poder conocer los testimonios no son tan flexibles. No se ha podido, también hay que decirlo, en su momento, contar con toda la información de los ministerios de defensa para poder saber quiénes son los responsables. No ha sido un proceso sencillo y en estos años, por más esfuerzos que se han venido haciendo, es muy complejo. Por eso es que lo que pide esta norma es prioricemos el tema humanitario. Por lo menos hagamos el esfuerzo de que estas familias, aquellos que tienen información dónde estaría el cuerpo, no hay que perder de vista que, si bien es cierto, la investigación puede haber no avanzado, sí cuenta con información sobre dónde pueden estar los cuerpos. O sea, no hay que perder de vista que hay testimonios valiosos que se han dado a diferentes instancias para poder identificar a estas víctimas, que sí señalan dónde podrían estar. Hay incluso cementerios, hay incluso fosas, hay 6.000 sitios de entierro. Entonces, tenemos la información para hacer esa búsqueda humanitaria. Y si ahí se encuentra alguna evidencia, ojalá se pueda continuar, pero ese no es el propósito de esta norma. Esta norma lo que está pidiendo es, pasa el tiempo,
se van perdiendo más evidencias, queremos encontrar y recuperar esos cuerpos. Exacto. Que es y nunca se han hecho esas exhumaciones en estos 6.000 sitios de identidad. Es otro punto clave, el tiempo que avanza, luego son más de 30 años, de familiares que están 30 años, 3 décadas buscando a sus seres queridos y como tú bien señalas, un día más puede ser el día que pierdan para siempre la posibilidad de reencontrarse. Ahora ya, ¿cuál va a ser el trabajo de la Defensoría acompañando el trabajo que le toca hacer ahora al Ministerio de Justicia? Nosotros creemos que en esta fase, una vez que el presidente promulgue esa norma, y estamos seguros que lo va a hacer en los próximos días, la Defensoría continuará el seguimiento porque creemos que en la parte ya de implementación también es importante que se implemente adecuadamente. Y además que en todo ese proceso siempre se escucha a los familiares. Son procesos engorrosos donde ellos tienen que saber cómo se va a empezar. Algunos de ellos me preguntaban, ¿va a haber oficinas descentralizadas? ¿Van a estar acá en Lima? ¿Cómo se va a recoger los cuerpos? Es importante que los familiares acompañen todo ese proceso. Y la Defensoría, por supuesto, que estará ahí para generar esos canales de comunicación, para que esa norma se implemente adecuadamente. No hay que olvidar que también en su momento el Ministerio Público tiene un papel preponderante. Ellos van a tener que hacer las exhumaciones, ¿no? Y también los gobiernos regionales y locales. Yo desde aquí hago un llamado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, porque ellos tienen que ayudar en todo lo que implica el apoyo a esas personas con los nichos, los cementerios, la beneficencia pública. Todas esas entidades pueden ayudar y, por supuesto, el Ministerio de Salud con todo lo que implica el apoyo, el soporte emocional, psicológico. Nosotros el año pasado tuvimos en la Defensoría una exhibición de prendas. Ahora, fue un tema bastante difícil. Los familiares cuando creen que ya encontraron, no es. Entonces todo es desolador. Es desolador. Tiene la oportunidad de ver estas escenas. Por eso es que todo ese proceso tiene que ser acompañado por los funcionarios especialistas en salud, brindar ese soporte que no han tenido en estos años. Y hay una institución que también tiene que participar de este proceso y quizás va a ser uno de los procesos más complicados, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que también fueron parte de esos duros tiempos de lucha contra la violencia. Se habla, por ejemplo, que en el cuartel Los Cabitos todavía hay fosas que contienen los restos de muchos de los desaparecidos. ¿Cómo se va a trabajar con las Fuerzas Armadas para permitir que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar? Nosotros estamos seguros que cuando se inicie ese proceso vamos a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y también de la policía por una razón, Jorge, porque en esta norma también pueden haber algún caso de familiares de ellos, porque también hay policías y militares que también fueron víctimas del terrorismo. Eso mucha gente no lo dice. Y hay víctimas, definitivamente el Consejo de Reparaciones hay víctimas. Nosotros el año pasado estuvimos reunidos con muchos familiares de estas asociaciones de familiares, madres, esposas de militares y policías, que también tienen expectativas en esa norma. Esa norma las víctimas fuimos todos. Exacto. Fuimos civiles, fuimos policías, fuimos militares. En ese proceso de la ansiada, compleja, difícil, pero necesaria reconciliación, todos somos parte. Y yo estoy segura que vamos a contar desde la Defensoría con el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque son conscientes del dolor que tiene la madre que perdió a un militar, también lo tiene la madre de un campesino que perdió a su familiar. Entonces, yo creo que cuando se entienda, como se está entendiendo ya felizmente, el carácter humanitario, todos van a aportar. Y qué bueno que la Defensoría del Pueblo siga acompañando este proceso y que le permita a las personas que quizás no conocen cómo va ahora a funcionar esta ley de búsqueda de personas desaparecidas, encuentre en Defensoría y en otras instancias el apoyo que necesitan para poder finalmente tener la paz que se reclama tanto y empezar todos juntos el proceso de reconciliación. Recordemos que esta norma, como te decía al inicio, fue consensuada por todos los sectores. También fue consensuada por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Interior, y eso tenemos que saludarlo y decirlo en voz muy alta. Y qué importante lo que señalabas hace un momento, también el papel que podrían jugar los gobiernos locales y regionales, porque también como mencionábamos al principio, esto es para todos, o sea, no es que solamente van a hacer su trabajo Fiscalía, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior y en general, sino también instituciones locales que además conocen más de cerca la realidad de las personas, de las comunidades, de esas familias que llevan años en esta búsqueda y que podrían ahora, gracias a esta ley, ser un poco más ejecutivos a la hora de brindar el apoyo para que consigan su cometido. Los gobiernos regionales y gobiernos locales en las regiones más afectadas por esa violencia, como son Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Puno, Pasco, Junín, ellos están involucrados en esta norma. Todos estamos involucrados de alguna manera porque, como te digo, va a ayudarnos como sociedad.
Y por eso es importante que ellos tengan claro, lo han venido haciendo ya en Ayacucho, por ejemplo, en facilitar los cementerios para poder enterrarlos. Pero quizás no tienen las herramientas legales adecuadas, exacto, ¿no? Por eso es que necesitamos un proceso ordenado. Mira, ahora depende de la buena voluntad de algún funcionario. Las políticas tienen que ser sostenidas en el tiempo. No podemos esperar la buena voluntad de una persona, sino que tenemos que tener políticas sostenidas, articuladas, que permitan que ya, como tú decías, el gobierno regional sepa cuál es su labor, que el gobierno local también lo conozca, que el Ministerio de Salud también lo tenga claro. Entonces, así la persona va a encontrar una respuesta en todas sus autoridades, pero ordenadamente. Esta norma lo que busca es ordenar esos esfuerzos para poder hacer una búsqueda articulada y que cubra todos los enfoques, el social, el emocional. Y que reconozca también el trabajo que han hecho durante esos años todas estas supuesto. organizaciones que ahora, gracias a ese esfuerzo precisamente, ven que ya el Estado tiene una ley que va a impulsar la búsqueda y que su trabajo no queda ahí, que es el que ha alimentado todo este proyecto y que va a seguir siendo pieza clave cuando hablemos de en búsqueda de los peruanos desaparecidos. Nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y quedamos, por supuesto, todos. Y es que es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de estar vigilantes de que una iniciativa que parte de este Congreso por fin sea promulgada para que tranquilidad de los miles de peruanos. Solamente déjame invocar nuevamente al presidente de la República. Promulgue la norma ya. Estas familias confían en usted, estas familias están esperando, estas familias están seguras que se va a poder darles esta confianza que requieren de sus autoridades. Recuperar esos cuerpos es recuperar a nuestros peruanos. Nosotros confiamos en la Defensoría e invocamos a que esto sea ya. Correcto, nuevamente Muchas muchísimas gracias por habernos acompañado. Estábamos conversando con Gisela Viñolo, adjunta de Derechos Humanos para la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa y regresamos con más desde la Mesa Central de Congreso Noticias.